Sale, hermanos, vamos a continuar nuestro tiempo en la palabra. Hoy vamos a estar en Segunda de Reyes. Hoy ya estamos llegando al capítulo número 10. Y si recuerdan, la semana pasada iniciamos viendo cómo Dios llama a este personaje que se llama Jehú. Y cómo él, es como inicialmente en el prototipo de la semana pasada, presenta una persona que estaba en su vida común y corriente, alejado de Dios, y de repente Dios lo llama y él responde con obediencia sistemática, visible a Dios, y empieza, mata al rey que se había apartado de Dios, también muere Jezabel, y en el capítulo 10 vamos a continuar viendo esta parte, y nos va a mostrar muy bien. Ahorita vemos. Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti este estudio, Señor. Rogamos que tu palabra, que tu presencia nos dirija, Señor, y que a través de tu palabra podamos ser instruidos y crecer y fundamentarnos en ti, Padre. Bendito. Amén. Sale. Capítulo 10. Tenía Acab en Samaria 70 hijos. Este cuate no perdía el tiempo. 70 hijos. Yo siento con dos que ya me vuelven loco estos chamacos, pero 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Entonces les escribe, de alguna forma como retándolos, diciéndoles: yo ya maté al rey, ahora yo he sido nombrado como rey, y vamos a hacer esto. Son 70 hijos, escójanme a los mejores y pónganmelos a pelear, ¿no? Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, totalmente diferente, ¿no? El gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y quered obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel, y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, de los que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que les dio las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo: ponedla en 2 montones, a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, y aquí yo he conspirado contra mi señor. Vamos a poner pausa y vamos a regresar un poquito al capítulo 9, nada más para que se acuerden si alguien no estuvo con nosotros la semana pasada. Después de que Eliseo unge a Jehú como el siguiente rey de Israel, él va y en el versículo 21, Joram dijo: unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, el rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad, y le preguntaron: ¿hay paz? Y él respondió, leíamos esto la vez pasada: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición. Y bueno, vimos que los mataron a ellos y a Jezabel su madre, ¿no? Entonces este mismo rey, o este mismo nuevo rey,
fue y buscó a toda la descendencia de Acab, que eran pues la descendencia malvada, de la cual había una maldición de Dios sobre cada uno de ellos. Y le pide, bueno, a los que criaban a estos 70, que le entregara la cabeza. Le traen las cabezas y dice, bueno, ahí las vamos a dejar un rato y mañana vemos, las apilan en un montón y al otro día, muy inteligentemente les dice, sí, tienen razón, ustedes son justos, yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Dice, pero no se aceleren tanto. ¿Quién mató a estos 70? Yo maté a 2 y ustedes echaron a 70. Y así como que ya le cambió la balanza diciendo como, si me criticaban por haber matado al rey, ustedes mataron a los 70 hijos del rey. Pero también les dice, aparte de esta realidad, sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab a Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Ahora podemos decir que hasta este punto Jehú es como que representa a una persona que Dios lo cambia y empieza y obedece a Dios en todo, e incluso hace cosas que son complicadas. Obviamente eso era lo que Dios le estaba pidiendo, pero trayéndole el día de hoy podríamos ir a un creyente que cree a Dios, lo rescata de su vida pasada y empieza a obedecer literalmente a Dios en todo, ¿no? Hasta este punto de no quedó ninguno, punto, hasta ahí. Pero vemos algo que debemos de analizar todos. Luego se levantó de allí para ir a Samaria. Y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, que estaban quitándole la lana a los pastores. A las ovejas. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Entonces, a los que había matado era a la casa de Israel y a todos sus hijos, los hijos de Acab. El rey de Judá nada tenía que ver con esto. La maldición de Dios, el requerimiento de Dios, era con los de Acab. Con los de Judá no tenía nada que ver. ¿Sale? Entonces, llega a este lugar y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Obviamente en una época en la que las noticias no corrían tan rápido, ellos no sabían qué es lo que había pasado. Y habían venido de visita los otros reyes a visitar a los reyes de Israel. Los de Judá a los de Israel. Vuelvo a repetir, no había nada con los de Judá. Dios no le pidió nada de esto. Dice, y a los hijos de la reina. Entonces, Jehú, él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Vuelvo a repetir, Dios no le había pedido, no había juicio contra la casa de Judá. Pero aún así Jehú dijo, bueno, no hay juicio contra ellos, pero vinieron a ver a los malos, entonces nos los echamos a ellos también. Y los mataron. Ahora, yéndose de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Podemos ver la historia de Jonadab y si tienes curiosidad, era un varón justo. Podemos ver su historia en el libro de Jeremías, capítulo 35. Jonadab era una persona que por seguir a Dios no había construido casa, vivía en una tienda, era un modelo como de persona asceta, místico, era una persona que seguía a Dios, ¿no? Y nos los presentan aquí a este varón justo, y Jehú dice, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues, ¿qué lo es? Dame la mano, y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo, ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en el carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra que había hablado por Elías. Ahora, considera lo siguiente. Primero vemos el modelo de un creyente, de alguien que está obedeciendo a Dios. Pero empieza a avanzar la historia y esta persona que inicialmente está obedeciendo como legítima y eficazmente a Dios, de repente vemos que hace algo más allá de lo que Dios le pidió. Es decir,
o más bien, hace algo similar a lo que Dios le había pedido, pero con personas que Dios no le pidió. Y muy bien aquí podemos ver el modelo de lo que es el legalismo. Personas que en su afán inicialmente de decir, quiero mantenerme puro, quiero alejarme de todo aquello que Dios no le gusta, no quiere, empezamos a hacer y a enseñar cosas que Dios no pidió. Por ejemplo, Dios nos pide, no sé, que nos mantengamos en pureza, o nos mantengamos en santidad, nos mantengamos en justicia. Pero ¿qué hacen algunos? Van mucho más allá. Y entonces su interpretación de justicia, su interpretación de pureza es, bueno, necesitamos vestirnos de esta forma, el corte de cabello tiene que ser de esta forma, la forma de los zapatos tiene que ser esta, el color, el modelo, el largo de la ropa. Y entonces empezamos a agregar a lo que Dios describió y lo presentamos como si fuera justicia. Y en ese camino, no solamente no estamos obedeciendo, sino que afectamos a muchos otros. Ahora, no queda ahí el ejemplo, sino después nos presenta otro problema de corazón. Aquel que dice, no me es suficiente que Dios sepa que soy justo delante de Él, necesito que los demás lo sepan. Y entonces se asocia o se busca o encuentra a esta persona que era conocida por ser un hombre justo y le dice, te voy a demostrar cuán grande es mi celo por Jehová. Es necesario una muestra, un desparrame de este celo para que sea evidente a las personas. Y esto se parece muy bien a lo que la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5 en adelante, empieza, cuando estamos en el Sermón del Monte, dice, no seas como los hipócritas. Y entonces presenta la oración hipócrita, presenta las oraciones, la oración hipócrita, el ayuno hipócrita y las limosnas hipócritas. Cosas que sí Dios nos pidió que hagamos y que son parte de nuestra vida o de nuestra devoción a Dios, pero que motivadas por algo oscuro, lejos de ser de bendición y de gloria a Dios, se convierten en un lastre, no solamente para el creyente, sino para los que lo rodean. Entonces vemos a una persona que inició obedeciendo, que después fue mucho más allá de lo que Dios le pidió y afectó a otras personas, y alguien que, ya descontrolado por esto, ahora quería que fuera evidente su celo, su justicia. Y aquí tenemos que tener el ejemplo porque vamos a continuar leyendo, ahorita concluimos esto. Entonces mató a todos, los exterminó todos. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Y decimos, esto está raro. Bueno, era una trampa. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Y volvemos a decir, ¿que no él se está siguiendo a Dios? Sí, pero es una trampa, está llamando a todos los de Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y decimos, oye, eso está bien. Porque eso fue uno de los peros con los que terminamos el capítulo pasado. Que se eliminó muchas cosas, pero siguieron adorando a Baal. Pero aquí Jehú dice, vamos a eliminar todo lo que tiene que ver con Baal. Y dijo Jehú, santificado un día solemne a Baal, y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para que todos los siervos de Baal. Entonces les dieron su paraguas, les dieron su lunch, y él les sacó vestiduras. Saca vestiduras para todos los siervos, les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, chequen que no haya aquí entre vosotros ninguno de los siervos de Jehová, solo puros siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la de el otro. Y después de que acabaron con ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno, y los mataron a espada y los dejaron tendidos
los que de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal, las quemaron y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel, lo cual es bueno. Pero con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, no sé si se acuerdan cuál es el asunto con los pecados de Jeroboam. Jeroboam, una vez que Dios le dice, yo te doy el reino, lo que Jeroboam dijo, bueno, yo estoy aquí en Israel, la capital era Samaria, pero el templo está en Jerusalén, que les corresponde a los de Judá. Y aunque Dios me dio a estas 10 tribus y el otro nada se quedó con una, yo tengo un problema, que el templo está ya con ellos y se me van a ir y me van a dejar de seguir. Entonces voy a hacerles un templo o algo para que no tengan que ir allá con Dios, sino les traemos la diversión aquí, les traemos la adoración aquí, y entonces hizo estos 2 becerros de oro como sustituto de lo que Dios había dado para que ellos no se le fueran. Es decir, el pecado de Jeroboam consistió en presentar algo como si fuera divino por razones políticas, para que las personas no se alejaran de su liderazgo. Y Jehú, muy celoso, mató a todos los hijos de Acab, a todos los sacerdotes de Baal, a todos los demás sacerdotes generales, a todos se los echó. Incluso a los que ni debían ni temían, también por venirlos a ver. Por chismosos también los matamos. Pero él mismo en su vida conservaba ciertas áreas de pecado. ¿Por qué? Por conveniencia. Entonces vemos a un creyente que inicialmente se presenta como un fiel paladín de la verdad, lo cual es bueno, no lo estamos criticando. Eso es lo que debemos de ser. Pero al mismo tiempo empezamos a ver algunas señales de peligro, que se vuelve o que presenta lo que para nosotros hoy es una figura de legalismo, haciendo más de lo que Dios ha pedido, justificándolo con santidad. En eso no solamente desobedece a Dios y lo deshonra, sino daña a otros. Vemos también a alguien que le gusta o que desea que los demás noten su santidad, su compromiso con Dios, que sea reconocido por el hombre de Dios que está limpiando a Israel. Y entonces, en esta como artimaña, mata a todos los sacerdotes. Y la palabra nos muestra un problema en su corazón, que a pesar de que sí, eliminó todo eso y que fue conforme a la voluntad de Dios, él había conservado lo que le servía. Y aquí necesitamos pensar en esto, hermanos, porque hay muchas veces que como creyentes podemos decir, pero estoy caminando con Dios, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y sí puede ser que sí, pero tenemos que entender que sí, hacemos algo, pero al mismo tiempo ocultamos o dejamos algo que Dios no le agrada, el juego que estamos jugando es el de la hipocresía. Y este juego ha dañado a muchas personas. Hace tiempo les conté esta historia. Era un joven cuyo padre eran judíos ellos. Entonces, el papá era muy riguroso en cuanto a los aspectos de la ley. Los hizo crecer siguiendo todos los aspectos de la alimentación, todos los aspectos de era muy riguroso, ¿no? Iban a la sinagoga y todo eso. Empieza tiempos difíciles en la ciudad donde ellos vivían y se mudan a otra ciudad. Una ciudad en la que no había sinagogas. De hecho, lo que había en la ciudad era la iglesia episcopal, ¿no? Entonces, de un día para otro, el papá llega a la casa y les dice a sus hijos, hijos, ya no somos judíos, ahora somos cristianos. Para los hijos fue como todo un golpe de decir, pero, ¿cómo? O sea, ¿somos judíos? No, somos cristianos. Y entonces este hijo cuestiona, le dice, ¿pero por qué? Dice, porque aquí los empresarios son cristianos, los políticos son cristianos y nosotros vamos a ser cristianos. Era conveniencia. Y él entra en este choque y se refugia en los libros, ¿no?
Y es parte de la historia o el pasado o el contexto. Digo, conocerán el nombre Karl Marx, ¿no? Alguien que en algún momento dijo, las religiones son el opio de las sociedades. Esa hipocresía afectó. Obviamente él tomó sus decisiones, pero esta hipocresía afecta a los creyentes. Cuando en ciertas áreas que para nosotros son importantes somos rigurosos y las podemos señalar en todo mundo, incluso somos más justos que los demás, podemos señalar, no, es que mira ese negocio, mira es que esto, mira es que esto, pero ¿qué es lo que está sucediendo conmigo? Jesucristo trae este tema, hablando acerca, cuando dice no juzguéis, pero nos presenta la necesidad de que nosotros juzguemos primero lo que hay en nuestra vida, para entonces ser y tener la capacidad de ayudar a otros. No está diciendo que no ayudemos o que no señalemos lo que está mal, pero que al mismo tiempo hagamos esto que David hizo, examíname, oh Dios, muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Entonces, dice que con todo esto Jehú nos apartó de los pecados, porque le era conveniente, era una cuestión política, y no quería perder a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien. Y estas son de las cosas que a veces decimos, ay, ¿en serio? Pero cuando nos pasa a nosotros decimos, ay, no, sí, Dios, gracias por tu misericordia y tu gracia. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y podríamos pensar que Jehú dijo, ay, gracias Dios, me arrepiento. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, de Dios, de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y podrás decir, ¿por qué Dios lo premió? Una, Dios no es deudor de nadie. Y otra, vamos a Romanos capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 4. Si quieres puedes leer desde el 1 en casa. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Alguien me podría volver a ayudar a leer esta parte? Ahora sí. Vamos a leer desde el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, como sucedió con la casa de Acab. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, como en el caso de Jehú, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero aquí hay un paréntesis. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede con nosotros como creyentes? Dios nos rescata, transforma nuestra vida, nos da su palabra y leemos, y ahora somos capaces de identificar el mal que hay en nuestra vida y el mal que hay en la vida de los demás. Y lo podemos ver y decimos, qué horrible se ve ese pecado. Eso es un acto de misericordia, porque Dios está a través de su palabra, de ese entendimiento transformado, ver lo horrible que es el pecado. Ese es un acto de benignidad. No solamente eso, sino como en el caso de Jehú, Dios le dice, me serviste bien, esto que te pedí lo hiciste. Y por lo tanto, tu generación, 4 generaciones van a estar en el trono de Israel, dándole la oportunidad. Oye, pero continúa. ¿No te gustaría ver más tiempo a tu familia caminando, acercándose? Pero vemos que Jehú no se apartó de sus malos caminos. Entonces, muchas veces como creyentes, Dios nos da su palabra, podemos reconocer en el pecado en la vida de los otros, vemos las horribles consecuencias y sabemos lo horrible y detestable que es eso. Dios nos rodea con su amor, su misericordia, con bendiciones, pero desafortunadamente se llega a escribir en nuestra vida, pero no se apartó. Y es lo que está diciendo aquí, que este acto de bendición, de rodearte con ese entendimiento, es un acto de benignidad.
y que podemos caer en este menosprecio. ¿Por qué? Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio. Y claro está que Jehú fue un hombre que en cierta medida obedeció a Dios y cumplió la voluntad de Dios, pero también en otras áreas de su vida que él tenía influencia, no lo hizo porque le era conveniente. Y puede ser, bueno, yo no adoro a esos, pero lo permites. Pero a través de tu influencia podía cambiar eso. Y no lo hizo. Vuelvo a repetir, porque le era conveniente. Versículo 2. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Y reinó 40 años en Jerusalén. Me salté un chorro, ¿verdad? Como un capítulo entero. Versículo. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ya estamos con los de Judá. O sea, imagínate esta abuela, ¿no? Ve que matan a su hijo y lo que se le ocurre es matar a los nietos. Nos damos la idea de qué tipo de persona era. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real. ¿Por qué? Pues para quedarse como reina, ¿no? Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quien estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada, el sacerdote, y tomó jefes de centenas y capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos, ¿qué? Y después, ¿qué? Y les mostró al hijo del rey. Aquí, pon atención porque esto me llamó mucho la atención por la figura que nos va a presentar. Vemos aquí a una mujer malvada intentando destruir toda una línea de reinado, ¿no? Y vemos a la madre tomando al hijo y escondiéndolo en el templo durante 6 años. Y se acerca el sacerdote y les dice a todos, a estos capitanes del ejército, júrenme que van a proteger lo que les voy a enseñar. Y entonces ellos casi, bueno, pero enséñanos primero qué es. No, primero tienen que prometerlo, tiene que haber un compromiso y después viene la revelación. Y entonces se comprometen y después, dice, les mostró el hijo del rey. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, lo mismo que hace nuestro Señor. Primero es necesario el compromiso y después viene la revelación. Te comprometes con Dios, le buscas y después Él se revela a tu vida. Él muestra al Hijo del Rey. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey y estaréis alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno de sus armas en sus manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo. Y vinieron el sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que había sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en su mano desde el lado derecho. Vamos a ver si leemos más rápido. De la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y en el templo de alrededor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. Oyendo a Atalía, yo creo que pensó: miren, me están alabando a mí. El estruendo del pueblo que corría entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y a los príncipes y a los trompeteros junto al rey. Entonces es una escena que está 6 años, y al 7º año el sacerdote junto con todos los reyes
lo proclaman como rey, junto con todos los generales lo proclaman rey. Atalía, que era la que había usurpado el trono, sale, se presenta y dice, me están alabando, pero resulta que no. Entonces, dice que Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Y ella había matado a todos sus nietos, ¿no? Entonces la traición era, no mataron bien a mis nietos, sino sobró uno. El sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaran el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que le siguiere matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová, para que no ensuciara. Le abrieron, pues, paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces vemos esta imagen que espero que como que les empiece a hacer sentido. Está quien usurpa el trono, una imagen clara de Satanás, alguien que busca usurpar el trono, el hijo del rey, así como lo vemos en la tribulación, 6 años y al séptimo se muestra poderoso, es proclamado y mostrado rey a todo el mundo y entonces el usurpador es lanzado a la muerte. ¿Dónde nos quedamos? Entonces, 17. Entonces Joiada hizo el pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote, qué chistoso, ¿no? Mataron a Matán, sacerdote de Baal delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, a los capitanes de la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia de la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó en la ciudad, estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. En el séptimo año, otro capítulo, sí, otro. Necesitamos para que podamos ver la historia completa. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Silvia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y aquí tenemos que lo subrayes. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, algo que Dios les había pedido que no hicieran. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo. Los sacerdotes, cada uno de su mano, de sus familiares, y reparen los portillos, ya lentes, del templo donde quiera que se halle grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no había reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entrara en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y los que tenían a cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar los carpinteros, los maestros que reparan la casa de Jehová, y los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra y cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabilideras, ni jofainas, ni trompetas, ningún otro utensilio de oro ni plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra,
y con él reparaban la casa de Jehová, y se tomaban cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Y gracias a Dios porque también esta iglesia ha sido bendecida por hermanos que han administrado fielmente el dinero. El dinero por el pecado, el dinero por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová porque eran de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y lo tomó, y se puso Hazael a subir contra Jerusalén. Pero, por lo cual, tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, y Joram, y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová, en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Y los demás hechos, todo lo que hizo, está escrito en otro lugar. Ok. Cuando Atalía usurpa el trono, lo que hace la mamá de Joás es esconderlo, ¿en dónde? En el templo. Buena idea. Cuando el usurpador, cuando el enemigo de alguna forma está en control, el lugar de refugio es la presencia del Señor. Y esto, padres, piénsenlo, porque muchos entregan a sus hijos ahora no a los ídolos, sino a un mundo corrupto. Les confían la enseñanza, la educación, cuando sus hijos deberían de estar bajo las alas del Altísimo, no entregados al mundo. Asunto número 1. Número 2. Una de las primeras cosas que hace Joás cuando entra al reino, ¿qué fue? Ya lo leemos. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Por qué crees que fue lo primero que hizo? Porque él vivía ahí. Alguien que mora en la presencia de Dios, por lo primero que se interesa es por las cosas de Dios. Si tú acercas a tu familia, a tus hijos, en tiempos difíciles al Señor, cuando ahora ellos estén solos, lo que van a hacer es atender los negocios de su padre. Eso es lo que van a hacer. Y muchos padres se preguntan, ¿por qué mi hijo está así? Bueno, en algunos casos es su rebeldía, es su necio corazón, y Dios tendrá que tratar con ellos. Pero, dice la Escritura, acerca al niño, edúcalo en el temor del Señor, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Y eso es algo cierto, que en algún momento, con hermanos que tuvieron o hermanas, de alguna forma, alguna base de la Biblia, en su vejez la recuerdas. Y Dios lo utiliza para acercarte nuevamente a Él. Ahora, hermanos, quiero que noten que en los dos ejemplos, al final de su vida, a pesar de que ambos hicieron cosas buenas, tanto como Jehú como Joás, en el último tercio de su vida, la regaron. Jehú no quitó los Baales y no anduvo en los caminos del Señor. Y Joás, cuando vino un enemigo, jaló todo el dinero del templo y no le preguntó a Dios, sino lo entregó al enemigo para, no me hagas nada. Hacemos un intercambio, te doy algo y me dejas en paz. En el último tercio de su vida. El asunto no está en la convicción que tienes en el inicio, está en la perseverancia. Porque muchos al inicio tienen todo el valor, toda la entrega, todo el denuedo. Pero el asunto es la perseverancia, hermanos. El asunto es la perseverancia. Vemos que Jehú obedeció a Dios fielmente, pero cuando algo tocó sus intereses, lo hizo a un lado. Vemos que Joás fue fiel mientras tenía la influencia del sacerdote. Pero se fue el sacerdote Joiada y entonces empezó a hacer las cosas. Ahora, ¿qué necesitamos ver aquí? Nosotros necesitamos entender que necesitamos esta influencia de este sacerdote. No de Joiada, sino nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Constantemente en nuestra vida. Porque si Él no está influenciando nuestra vida y le está influenciando cualquier otra cosa o persona, aunque sea muy buena, vamos a acabar siguiendo los intereses de esa persona, aunque sea muy buena. Pero si seguimos a Cristo, son los intereses de Cristo que vamos a seguir. Cuando hay persecución, cuando el malo gobierna, el lugar de refugio es en Cristo. Él es rey, Él gobierna y eventualmente este usurpador va a ser arrojado al infierno junto con todos sus seguidores. Si tú
te refugias en el Señor, lo natural va a ser que cuando Él te permita servir, atiendas los negocios de tu Padre. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio que pudimos tener. Te ruego que hables a cada uno de mis hermanos según su necesidad. Padre, que aquellas cosas que has hablado a nuestras vidas, que necesitamos quitar, Padre, que no caigamos en la hipocresía de señalar a otros y no hacerlo a nosotros, o ser muy justos en algo y consecuentar otras partes, Padre, sino que vamos a ser transparentes delante de ti y entender que si en tu misericordia has retardado de alguna forma la consecuencia o la disciplina, es por que estás buscando arrepentimiento de nuestras vidas y que puedas transformarnos. Te rogamos, Padre, danos el denuedo, el valor para llevar a cabo aquello que nos has encargado. Te bendecimos. Amén.